Instagram ya. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Ya vamos a empezar aquí el directo. Entonces ya estamos esperando para ver si nos vamos conectando aquí por YouTube. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a los que estén aquí presentes. Bienvenidos, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Hace rato que no hago un directo, entonces... qué bonito, ¿verdad? Que estén presentes. Además que el tema de hoy va a ser un tema muy interesante, muy bonito. Estamos esperando aquí un ratico que nos conectemos un poquito por YouTube. Saludos, tan linda. Doritos, Emilia, Adelaidita, bienvenidos todos. Ya un segundito, que cuesta aquí un poquito. Ahí la conexión. ¿Listo? Bueno, como les había anunciado mientras se van uniendo las personas, porque como va a ser transmitido, como saben, por Instagram y por YouTube, vamos haciendo conciencia de el tema que vamos a tratar. Entonces, listo. Entonces, a todos de verdad, bienvenidos. Bienvenidos a esta transmisión. Hace rato que no hago un video. A todos los que me estén acompañando, qué bello que hayan resonado con este encuentro, porque de verdad vamos a comprender cada vez más la frase que yo siempre les digo, desde ese despertar de conciencia, de una forma cada vez más profunda y consciente, qué significa las formas de rechazo en los niños y jóvenes que presentan déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, y cómo esto impacta en su autoestima. Entonces, quiero decirles que este tema va a ser parte del seminario que voy a dictar el día 28 y 29 de enero, que va a tratar sobre cómo educar a tu hijo con déficit de atención y con autismo. Entonces, para que puedan comprender cómo cuando yo visualizo a estos niños, no los puedo visualizar solamente desde la parte de que no prestan atención, sino que es súper importante que podamos comprender y conectarnos con su esencia y sobre todo en poder llevarlos cada vez más a que trasciendan en esos espíritus potentes, y nada mejor que poder reencontrarnos con su esencia y con su autoestima. Entonces quiero decirles que la herida del rechazo es una de las heridas que más causa dolor en el ser humano. Sabemos que estos niños empiezan a ser rechazados, muchos de ellos desde muy temprana edad, porque son niños que empiezan a percibirse desde una forma diferente. Ya sabemos que el niño que tiene dificultad para prestar atención es el niño que constantemente le van a tener que recordar las cosas, que es olvidadizo, que en la escuela se percibe como el niño que muchas veces es juzgado como perezoso, es juzgado como que no quiere hacer las cosas, como que la verdad muchas veces se cree que es que quieren ser así. El niño con hiperactividad sabemos que es el niño que es muy movido, que tiene un exceso de movimiento porque hay mucha energía en ellos, y el niño con impulsividad es el niño que no anticipa las consecuencias, que siente en ese momento el impulso de su corazón y ya actúa. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Les he comentado que nosotros tenemos que cada vez más crecer en conciencia, empezar a observar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, desde una forma cada vez más consciente. Entonces, durante mucho tiempo, como que lo que es diferente, lo que no casa, lo que supuestamente se sale de la norma, se sale de la regla, se sale de lo común, entonces genera amenaza, genera rechazo, genera cierto tipo de inconformidad. Por supuesto, la herida de rechazo
lleva a que ellos constantemente en el día a día, la expresión de ellos y de muchos cuando ya empiezan a convivir en el día a día con todo este rechazo es el día a día para mí es una tortura. Vivo triste en el día a día. Tengo angustia porque sé que no voy a encajar, porque sé que en el día de hoy algo me van a decir, algo van a percibir en mí, algo me van a criticar. Entonces, por supuesto, esto lleva a que empiecen a tener pensamientos muy negativos, que empiecen a tener una baja autoestima, que empiecen a sentirse muy dolidos, porque son niños que crecen muy dolidos. La herida de rechazo te desconecta a ti con la verdadera esencia. Entonces son niños que vienen tan empoderados, son niños que les he dicho ya a ustedes que vienen con esas conciencias tan expandidas, tan potentes, tan llenos de energía. Entonces, en el momento en que saben que su hiperactividad y su impulsividad, por ejemplo, no es bien vista y los llevan a que se tengan que comportar como desea una sociedad, como desea ese adulto que también recibió una lastimadura, que tiene una mentecita muy rígida. Entonces ellos llevan a creer que ellos son un problema. Piensan que el problema está en ellos. Piensan y sienten que la sociedad y el mundo no los quiere aceptar y por supuesto generan como una sensación de querer ser invisibles. Muchos de ellos me dicen, Martica, a veces siento tanto rechazo que deseo ser invisible, deseo ser invisible. Entonces este rechazo lo llevan a diferentes contextos de su vida. Si hablamos de los niños pequeños, entonces ellos empiezan a experimentar el rechazo, por decir algo, en aspectos como en los juegos, ¿no? Entonces es el niño que siente que fastidia a los demás, como que se acerca con su energía, con su contexto de hiperactividad, de impulsividad, y ay, vete de aquí, ya no queremos jugar contigo. O se acerca y ya todos se van. Entonces es el niño que empieza a sentir que su naturaleza diferente, entre comillas diferente, no es bien vista. Esa naturaleza diferente no es bien sentida por el otro. Entonces, por supuesto, empieza a generar cada vez un dolor más profundo y ese dolor lleva a que su esencia la empiece a acomodar. Claro, si yo tengo esta impulsividad o tengo esa hiperactividad, más tarde empiezo a acomodarme para que me acepten. Empiezo a acomodarme para que me quieran. Empiezo a acomodarme para que no me rechacen. Por supuesto, este comportamiento no va a corresponder a su verdadera esencia. Ese comportamiento no va a corresponder a lo que verdaderamente él siente en su corazón. Entonces, la idea es que con esta comprensión nosotros podamos llevar a que cuáles son las formas, como dije al comienzo, de rechazo que reciben. Después de esto vamos a ver qué tipos de herramientas podemos manejar con ellos y finalmente vamos a hacer un ejercicio de sanación muy bonita que ustedes van a poder transmitirles para poder manejar esa herida que lleva a tanto bloqueo. Entonces, les había dicho que el niño con déficit de atención es el niño que por constantemente tener ese contexto de ser olvidadizo, que no cumple con las responsabilidades, que hizo una tarea y se le quedó. Entonces, uno de los contextos en donde él más va a sentir rechazo es en el contexto educativo. Esto lleva a que cada vez que él sienta el rechazo, porque se me olvidó una tarea, porque fui a responder una pregunta y no recordé qué era lo que yo había estudiado, porque estábamos haciendo un trabajo en grupo con los otros compañeros y no contesté y por mí todo el grupo sacó mala nota. Entonces, esa energía
de rechazo, porque claro, le van a decir por tu culpa, mira que tú nunca te va a ir bien, como en estos días una mamita me cuenta que llega su niño muy triste, que la profesora le dijo, bueno, no vas a pasar, tú nunca vas a pasar de tercero de primaria. Entonces, claro, esa sensación de rechazo te va a generar a ti una impotencia, va a generar un bloqueo. Entonces, ese niño que presenta esa dificultad de atención, que no es voluntaria, ya hemos dicho que no es voluntaria, entonces empieza a sentir esa energía de desprecio, esa energía de fastidio, y eso va a quedar como bloqueo en su interior. Entonces, recuerden que yo les he dicho que los primeros años, en los 7 primeros años, se estructura toda la personalidad, se estructura el sentir, se estructura la seguridad, se estructura el poder que pueda tener el niño para poder trascender ya luego en las otras etapas de su vida. Entonces, ese bloqueo que él siente de ir a presentar una tarea y no recordarla, de ir a hacer algo y sentir que no es responsable, entonces va a empezar a agudizarse cada vez más cuando no somos conscientes que ese rechazo genera un bloqueo. Entonces ya lo va a llevar a que antes de ser rechazado, él evite. Por eso es que cuando se genera la herida de rechazo, se genera una personalidad evitativa, porque yo voy a rechazar primero eso que a mí me da miedo, eso que yo sé que me cuesta, eso que a mí me rechazaron. Entonces, esa personalidad evitativa va a llevar a que de pronto yo sea un niño muy inteligente, un joven muy inteligente, pero tengo mucho miedo a volver a experimentar ese rechazo. Y a medida que yo voy creciendo, si hay algunos jóvenes que me están escuchando en este momento, es el joven que dicen no. Le sale una oportunidad laboral, quiere hacer un emprendimiento y va a tener mucho miedo de sentirse rechazado, porque va a recrear esa memoria de la primera infancia, cuando tenía esos 3, 4, 5, 6, 7 años, que fue rechazado por esa tarea que no llevó, que fue rechazado por ese trabajo que no lo hizo completo, que fue rechazado por esos amiguitos, esos compañeros que le dijeron que no jugaban con él porque él no podía prestar atención a las reglas, a las instrucciones del juego, y que los hacía perder. Entonces, ese rechazo atencional que ha recibido por su contexto atencional, entonces va a recrearlo cuando crece y por supuesto le va a costar. Es ahí que muchos de ustedes cuando me dicen, Martica, ahora lo comprendo. Mi hijo está en la universidad, está en un trabajo, tiene muchas ideas, pero en el momento en que tiene el contacto con las relaciones, con los compañeros de trabajo o con las personas que están dirigiendo, no puede. Dice, no quiero continuar este trabajo, me voy a salir, no quiero continuar con la universidad. Entonces ustedes comprendan cómo hay un contexto interno que viene de un bloqueo. Ese bloqueo queda totalmente como si fuera una cuevita, como si fuera eso que nosotros llamamos oscuridad, porque cuando se siente el rechazo, lógico que van a haber unas emociones. Ese niño que lo rechazan por esa parte atencional, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir con miedo, se va a sentir triste, se va a sentir desilusionado porque estudia y no le funciona, se va a sentir desadaptado porque siente que no puede estar con sus amigos, con los compañeros, no es adaptado. Entonces, por supuesto, recuerden que yo les he dicho que somos energía y esa energía va a quedar ahí como bloqueo. Y eso constantemente la vida se lo va a repetir como un bucle,
para que él pueda ir a esa memoria inicial y transmutarla. Pueda ir a esa memoria inicial y expresar todas esas emociones que ha sentido. Entonces, por eso es tan importante que nosotros comprendamos que la herida de rechazo va mucho más allá de que el niño se sintió mal y que como que lo vivió en el momento y ya esto no vuelve a pasar. No. Recuerden que tenemos que empezar cada vez más a tener una educación consciente. Recuerden que les he dicho que es importantísimo que nosotros podamos comprender que la vida nos está llevando a conectarnos con educaciones más conscientes, a que salgamos de esa rutina de educaciones mecánicas, de educaciones que como que no relacionamos nada, ¿no? Como que la relación, por eso es que muchos padres me dicen, Martica, claro, ahorita comprendo cuál es el miedo mío, pero yo no lo relacionaba de que cuando era pequeña también sufría o vivía todas estas cosas. Por eso es que un alma consciente es la que se conecta totalmente con el interior y empieza a poder encontrar cada vez más toda esa trascendencia, poder resolver todas esas situaciones para que ya luego esto no se convierta como un bucle. Entonces, por lo tanto, el niño que presenta este contexto de atención, ya sabemos que va a vivir pues todos estos contextos de rechazo. Ahora vamos a ir con el niño que presenta la hiperactividad. Los niños que presentan la hiperactividad son niños que tienen una energía muy potente, son niños que tienen una energía muy poderosa. ¿Por qué? Porque estos niños vienen a ayudar a movilizar el planeta. Estos niños vienen a ayudar a que esa energía inerte que hay en el planeta Tierra, a que nosotros podamos hacer cambios, a que nosotros podamos cada vez más movilizarnos y ese contexto de quietud, de inercia, de que yo no puedo hacer las cosas, de que me quedo solamente en la intención y no en la acción, puede empezar a transmutarse, puede empezar a trascender. Entonces, por supuesto, el niño que presenta hiperactividad es el niño que va a empezar a sentir el rechazo porque tiene exceso de movimiento, ¿no? Entonces, es el niño que ya sabemos que va a un sitio, tumba las cosas, es el niño que le sienten fastidio porque tiene exceso de movimiento y una de las características de la hiperactividad, recuerden que es en la parte vocálica, ¿no? Empieza a hacer muchos ruidos, golpeteos con las manos, empieza a moverse mucho. Entonces, como es muy movida, es el niño que tumba, que rompe también, es el niño que no se queda quieto, es el niño que en el salón de clase constantemente se está moviendo muchísimo, es el niño que no soporta la quietud porque su alma no ha venido a estarse quieta, su alma ha venido a trascender. Por eso estos niños cuando están en un contexto escolar en que tienen que sentarse 2, 3, 4, 5 horas, para ellos es una tortura, porque efectivamente son niños que vienen a generar mucho movimiento y empiezan a querer expresar eso al mundo, porque ese es el mensaje que ellos vienen a traer. Y lógico, si el contexto no los comprende y si los empieza a ver desde esa parte inconsciente, va a ser rechazado. No te quedas quieto, mira cómo te mueves a todo momento, mira cómo me desesperas, voy contigo a una visita y me haces pasar muchas penas, porque no puedes ser como tus hermanos, porque tengo que repetirte tantas veces que te quedes quieto, porque tengo que estar constantemente castigándote. Entonces, a veces no sentimos que ellos, por tener esa alta sensibilidad, recuerden que son niños que conectan con el corazón. Estos niños son supremamente evolucionados. Entonces, al ser niños altamente sensibles, esas palabras empiezan a llegar a su corazón y es cuando él empieza a cohibir luego más adelante este contexto, esta esencia, porque siente que es un niño malo por eso, que es un niño malo por simplemente ser,
Por eso es que muchos niños y jóvenes me dicen, Martica, siempre pensé que era un niño malo por mi hiperactividad y por mi impulsividad. Siempre lo pensé, siempre. Yo, la verdad, fue tanto las comparaciones, los juicios que a mí me decían, que yo siempre pensé que esa parte de mí era algo malo, que era algo que yo tenía que modificar a toda costa. Pero a veces yo procuraba hacerlo, pero me costaba. Claro, te costaba porque hacía parte de su naturaleza. Entonces, por supuesto, ya luego, a medida que van creciendo, empiezan a rechazar. Observen cómo vamos, cada vez más como el efecto bola de nieve, de la incomprensión, a sentir mucho dolor por su naturaleza, por esa esencia divina, por esa esencia en el que la vida te dijo, mira, tú vas a ir al planeta Tierra porque con tu movimiento vas a despertar a muchos, porque con tu movimiento vas a impactar, porque con tu energía vas a despertar a muchos. Pero claro, si yo estoy en un contexto inconsciente, entonces yo me voy a agobiar, me va a fastidiar ese movimiento, me va a llenar de rabia y por supuesto voy a querer controlar. Voy a querer controlarlo, lo castigo, lo pellizco, quédate quieto, es que a ti, mejor dicho, que desespero, ¿sí? Entonces recuerden que todos estos contextos que yo les expreso no es para que nos sintamos culpables, pero sí para que veamos cómo detrás de cada palabra, de cada comportamiento, hay algo mucho más profundo. Y lo más profundo es que estamos tocando el cuerpo emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y que ese cuerpo emocional va a impactar en su personalidad, que ese cuerpo emocional va a impactar en su autoestima, en su amor propio. Y que por supuesto, esa esencia van a querer o la limitan o se sienten mal o la transforman, pero de una forma muy negativa, o la rechazan, la inhiben totalmente, o la sacan muchas veces por oposición, pero de una forma más, dijéramos, más fuerte, ¿sí? Porque por supuesto el dolor, la tristeza va a salir en forma como de enojo, va a salir en forma como de reto muchas veces. Entonces, por supuesto, ese rechazo va a llevar a que yo no pueda vivir mi esencia y si me invitan en una reunión, pues tarde o temprano me voy a adaptar. Muchos de ellos me dicen, bueno, Martica, sí, yo era el niño muy movido, era el niño que como que en una reunión yo estaba aquí, estaba allá, me movía y como me llevaron tanto a la quietud, ya cuando me muevo, mido tanto mis movimientos que inclusive me genera ansiedad, me genera angustia. Esa naturalidad me cuesta. Entonces, por supuesto, esto va a llevar a que muchas veces todo lo que significa movimiento, ellos lo van a sentir de una forma muy profunda, lo van a cohibir, inclusive lo van a rechazar. O por supuesto, siguen, dijéramos, con todo este contexto, pero se aíslan, ¿no? Vamos a tal reunión, mira, nos quedamos de encontrar. No, yo prefiero no ir, prefiero porque saben que van a estar rechazados. Entonces, ¿qué pasa? El rechazo me va a llevar a que yo sea un ser que huya, a que yo sea un ser que no pueda estar ni sentirme cómodo en los contextos porque voy a recrear ese dolor, voy a sentir esa amenaza, voy a sentir ese fastidio que sienten de mí. Entonces muchas veces es cuando los padres le dicen a sus hijos, pero es que yo lo invito y le digo, mira, ¿por qué no salimos? Y él se queda encerrado en el cuarto. Él prefiere, Martica, quedarse encerrado en el cuarto. Él prefiere no salir, pero es por eso mismo. ¿Para qué salgo si sé que mi mamá se va a desesperar y no me va a llevar? Muchas de las mamitas me dicen, Martica, de los padres me dicen, Martica, efectivamente, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, y muchas veces los otros niños que no tienen la hiperactividad, pues
cuando yo salgo con ellos, pues hay la tranquilidad, pero cuando yo veo salgo con mi hijo que tiene la hiperactividad, o salgo y giramos con los dos o con los tres, he optado por no volver a salir. Prefiero quedarme en casa, porque sé que cuando salgo va a ser para líos, va a ser para regaños, yo me voy a desesperar, va a haber el grito, va a haber el pellizco, va a haber la angustia. Entonces observen cómo ese rechazo, ya luego, recuerden que ellos están conectados energéticamente, porque son altamente sensibles, son niños potentes, son niños que sienten la energía. Tú no necesitas decirles palabras, tú no necesitas comunicarte con palabras, ellos están sintiendo esa vibración que tú le estás expresando. Entonces se quedan en casa y ya luego es el niño que dice, no, yo prefiero no salir, yo prefiero quedarme cómodo en casa, porque si salgo sé que va a haber caos, sé que va a haber conflictos, sé que me voy a sentir rechazado. Entonces ya luego sale como que esa conducta naturalmente, o callan, simplemente callan y toman igual otras conductas. Entonces, ¿a qué van a huir? Ya es el adulto que crece. Entonces, por decir algo, si tú como padre, como madre, fuiste rechazado de niño por tu hiperactividad, entonces esa memoria, ese dolor quedó internamente, fuiste castigado, te pegaron físicamente, te ofrecieron pellizcos, gritos. Entonces ya luego tú creces y resulta que tu hijo viene a recordarte tu hiperactividad. Entonces es cuando tú lo ves lleno de hiperactividad, lleno de energía y te ofuscas. Es que no se puede quedar quieto, lo regañas, lo llevas a que él quite su esencia y lleve ese contexto de quietud también, que fue lo que hicieron contigo. O por el contrario, si fuiste un padre o una madre que de niño te llevaron a que fueras muy quieta y tú sabes que creces y te cuesta hacer cosas porque vives una quietud, vives como con mucha inercia, ¿sí? Entonces te viene ese niño con hiperactividad que te está diciendo, a ver, no me rechaces mi hiperactividad. Mira, yo soy tu maestro. Observa si de niño tienes cuentas pendientes con la hiperactividad porque rechazaron tu hiperactividad o por el contrario, eras una niña muy calmada y te dijeron, o un niño muy calmado, muévete, es que tú eres un inerte, es que no sirves para nada, pareces un tronco, ¿sí? Entonces, por eso es que ya cuando nosotros vamos trascendiendo en esta conciencia, comprendemos que estos niños vienen con toda la información, como yo les he dicho, traen toda la información, tanto del proceso evolutivo que se está viviendo aquí en la Madre Tierra, como la información de nosotros como padres, para que podamos nosotros ver que son maestros y que nos están acompañando en esa trascendencia. Entonces, por lo tanto, esa herida de rechazo va a haber y va a llevar a que yo genere una personalidad, empiece a poner máscaras, ¿no? Máscaras, el niño quieto, el joven ya luego que genera la hiperactividad o la genera ya con desafío, o prefiero pues no salir, no quiero ir, o sea, ¿para qué voy a ir a un sitio si no me puedo expresar? Si no puedo ser como soy. Y como estos niños son tan empoderados, porque vienen muy potentes, son luz y hacen todo lo posible por quedarse en la luz hasta que, lógico, desde el contexto inconsciente los llevamos a esas situaciones de inconsciencia también, a que repitan las cadenas. Entonces, por supuesto, van a recrear ese dolor. Bueno, entonces ahora vamos con el niño que tiene la conducta de impulsividad. Yo creo que el niño que tiene la conducta de impulsividad, el joven es uno de los que más rechazados, más esta herida de rechazo la tienen presente. ¿Por qué? Porque esa conducta de impulsividad es un niño que está tan conectado con su corazón, está tan conectado con su esencia, está tan conectado con su deseo, que siente y ya actúa.
Entonces, es el niño que ya sabemos que le cuesta anticipar consecuencias, que no puede regular sus emociones. Es el niño que cuando tiene un deseo, un ejemplo, ese niño tiene el talento o el don de pintar. Entonces es el niño que gasta 30, 40 hojas pintando, ¿sí? Su impulso, esa conexión con ese deseo de su corazón no lo puede inhibir, no lo puede cohibir, porque está muy conectado a su esencia, está muy conectado a ese deseo. Entonces, por supuesto, es el niño que le va a costar mucho más adaptarse a las frecuencias que tienen que ver con el control, al contexto rígido de una dimensión, rígida de un contexto que lo lleve a que tenga que cohibir su esencia y que lo lleve a que no sienta su impulso. Entonces, como son niños tan leales a su corazón, te van a contestar, ¿sí? Cuando tú sientes que son rechazados en esa conexión de su corazón, en ese impulso, te van a contestar. ¿Pero por qué desperdicias tantas hojas para pintar? ¿Pero por qué desperdicias tanta plastilina? Para él no es un desperdicio. Para él está creando eso. Por eso es que recuerden que ellos vienen a ser muy creativos. Ellos vienen a transformar el mundo con la creatividad. Y la impulsividad lleva a que esa conexión con el corazón, ese deseo tuyo, tú lo saques. Podemos ver, un escritor, escribe, no puede parar de escribir, ¿sí? Una persona que le guste la música, que su impulso esté conectado con la música, tiene que tocar todo el día su batería, su guitarra, porque está conectado con su corazón. Ese niño que le gusta el deporte, ¿sí? Le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol, el tenis, tiene que estar pateando a todo momento, porque está conectado con su corazón. Entonces, estos niños son los que más viven el rechazo, porque es el niño que ya sabemos que no anticipa, que bota la palabra, porque es el niño que no lee el contexto, no es que tenga maldad en su corazón, sino que no lee el contexto. Entonces de repente te va diciendo las cosas sin filtro, no tiene filtro, él saca lo de su corazón. Tú puedas que estés en una visita y de repente te diga, ay mami, tú hoy no te bañaste, ¿sí? Delante de la visita. Entonces, ¿por qué? Porque ellos nos vienen a enseñar que nosotros nos opacaron, nos rechazaron ese impulso del corazón. A nosotros nos cohibieron ese impulso del corazón. A nosotros nos llevaron a que si íbamos a generar ese impulso, ser esos niños creativos, estaban más pendientes, porque fue una educación inconsciente, ¿no? Del desperdicio de papel que haces, del desperdicio de plastilina, de cómo se te ocurre haber botado toda esta harina, de cómo se te ocurre tú callar esa música que la estás escuchando todo el día. Entonces, por supuesto, esa impulsividad lleva a que si yo no puedo trascender, porque el niño y el ser que tenga impulsividad es un alma muy libre. Son almas que vienen como de dimensiones muy elevadas y por supuesto cuando llegan a esta dimensión en donde hay mucha orden, estructura, igual estamos trascendiendo, ¿no? Recuerden, mucha orden, estructura, hay mucha rigidez, hay mucho control, el horario, tienes que quedarte sentado, cállate. Entonces son niños que se impacientan. Por eso es que cuando ellos empiezan a crecer, quisieran como salir de casa muy pronto. Muchas veces los niños y jóvenes con impulsividad dejan casa muy temprano. Dejan casa muy temprano porque sienten que ese impulso que fue tan cohibido, ya luego ellos quieren pues realizarlo ya por su cuenta. Muchos de ellos me dicen, bueno, mi impulso y mi impulsividad, Martica, fue tan cohibida, tan estricta en casa,
que ya luego yo prefiero estar con amigos, estoy todo el día en casa, porque, perdón, por fuera, porque me siento más libre, me siento que puedo ser yo. Entonces ese rechazo hacia su impulsividad lleva a que muchas veces generen esa tristeza, generen ese dolor y esa tristeza salga cada vez más en forma de enojo, como en problemas de conducta. ¿Por qué tienes que cambiarme mi esencia? No quiere decir que nosotros no los llevemos a anticipar las consecuencias, todo eso lo vamos a hablar ahorita. No quiere decir que nosotros no podamos llevarlos a que ellos puedan ver, porque lógico, el niño que presenta impulsividad actúa y muchas veces actúa sin pensar, ¿no? Sin leer el contexto, no puede medirse en esa situación. Pero esta herida de rechazo lleva a que ya luego él, ese impulso de su corazón, no lo vaya a hacer. Entonces, muchos de los jóvenes de hoy en día tienen mucho miedo a emprender. Vienen con muchos talentos, pero tienen mucho miedo a emprender. Tienen mucho miedo porque esa herida de rechazo lleva a que entendieron en su interior que si van a emprender o van a trascender con el impulso de su corazón, entonces no van a ser aceptados, van a ser rechazados. A que empiecen a generar mucho impacto en su autoestima, en su amor propio. Empiecen a sentir, en primer lugar, que son niños, son jóvenes, son seres que prefieren muchas veces pasar desapercibidos, ser como esos niños o esos jóvenes invisibles. Muchas veces me dicen, Martica, me sentí invisible y siento que verdaderamente quiero seguir siendo invisible, ¿sí? Entonces, si estoy en un entorno con amigos o estoy en la universidad, yo prefiero no hablar, prefiero callarme. O genero ese impulso, porque claro, como les han dicho, con el rechazo que su conducta es negativa, porque una de las cosas que más se cuestionan los niños con impulsividad en su naturaleza, con todas estas conductas, es ¿por qué a otros sí le permitieron y a mí no? Muchos de ellos me dicen, por eso yo sé que ustedes como padres son conscientes que a veces los niños llegan y dicen, mami, papi, pero a mí es el único que me regaña. Yo veo que los demás también hacen lo mismo y entre ellos se tapan y no dicen nada, pero a mí es el único que me juzgan, a mí es el único que me regañan, a mí es el único que me ponen nota, a mí es el único que me llevan a la observación, ¿sí? Entonces, por eso mismo, o sea, empiezan a comprender que esa verdadera naturaleza es algo que ellos tienen que reprimir. Y muchas veces, pues como la impulsividad es una energía también muy trascendida, recuerden, si yo no sano esta herida de rechazo, tanto esa parte atencional como la hiperactividad, como la impulsividad, que no son condiciones malas porque hacen parte del ser, porque ahorita la importancia es eso, que ellos comprendan que hacen parte de su naturaleza. Entonces, como han recibido tanta negatividad, van a querer reprimirla o van a querer sacarla con mucha potencia, con mucha fuerza, pero la van a sacar desde una forma inconsciente. Entonces esa herida de rechazo lleva a que esa negatividad lleve a un dolor muy profundo, y ya luego voy a querer calmar ese dolor. ¿Cómo? Lo que ya he hablado mucho en los videos, más adelante, con el alcohol, con alguna adicción, escapando, porque cuando tú tienes la herida de rechazo, la máscara que tú vas a poner es huir. O sea, ¿cómo así? Pueda que yo sea muy inteligente, pero yo tengo que huir de este trabajo, yo tengo que huir de este emprendimiento, yo tengo que huir de esta relación. Y duele, porque muchos jóvenes
dejan de percibir ya luego sus sentimientos, dejan de poder sentir la belleza de una relación bonita, de pareja, de amistad, porque prefieren decir no, no. O sea, prefiero rechazar antes de que me rechacen. Prefiero rechazar ese contexto antes de que me rechacen. Digo no. Entonces, ¿qué pasa? Me voy enconchando, me voy enconchando. La herida de rechazo lleva a eso, ¿no? La herida de rechazo lleva a un enconchamiento porque, claro, me sumerjo en esa oscuridad, en ese dolor, ¿sí? En esa sensación de fracaso, en esa situación de que yo siento, una de las frases como dijéramos, cliché o que sale del corazón, más bien de los niños y de las personas de rechazo es, no, yo prefiero dejar mi familia, prefiero dejar mis hijos, prefiero dejar esto porque yo soy consciente que hago mucho daño, ¿sí? La persona que siente herida de rechazo no se permite disfrutar de una relación, muchas veces de sus hijos, no se permite disfrutar de una experiencia bonita porque no, yo prefiero alejarme porque sé que hago daño. Como hago daño, entonces no quiero permanecer acá. Quiero romper esto. Quiero huir antes de hacer ese daño, porque eso es lo que se sintió en esa primera infancia. Eso fue lo que se quedó. Ese fue el bloqueo que se quedó. Por eso es tan importante que podamos sentir que esa herida de rechazo va a generar muchas emociones internas. Y la primera emoción que genera es una profunda tristeza. La herida de rechazo genera tristeza, genera desilusión, genera soledad, genera sensación de abandono, genera el sentirme invisible, genera sentirme fracasado, genera sentirme comparado, genera frustración, genera injusticia, genera también contexto de traición, como el ejemplo que yo le decía de los niños, ¿no? El niño que es rechazado, que los demás se fastidian con él, entonces medio se va a acercar, ay no, vámonos de aquí, que él ya vino, ya llegó, ya viene, vámonos de acá. Entonces, claro, se siente traicionado, genera esa sensación también de abuso, genera que ese niño interior que está herido, porque si no les ayudamos a trascender, a sanar esa herida, va a generar también mucha ansiedad, genera depresión. Entonces, esa sombra, que no es nada malo, ese dolor, va a seguir creciendo. Pero claro, si yo soy un padre que estoy en un contexto inconsciente, o soy un maestro, un adulto que no puedo hacer conciencia de eso, no es porque sea malo, no. Recuerden que estamos trascendiendo una era, de la era inconsciente, niños heridos, a seres conscientes. Por eso yo sé que a muchos de ustedes ya les está resonando esta información de otra forma. Les está resonando, ya no les importa tanto si mi hijo pasó un año, si tiene la letra bonita, si se sacó 10 en todas las materias, pero se siente mal, se siente rechazado. No, ustedes sientan que ya conectan cada vez más con el sentir, conectan cada vez más con la mayoría que ya llama, me dicen, mira, Martica, me importa es la parte emocional de mi hijo. Yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Yo quiero es que mi hijo pueda sentirse realizado. Yo sé que está el colegio, yo sé, pero ya eso no. Eso ya a mí no me compete mucho. Yo quiero es la autoestima de mi hijo. Yo lo que quiero es que mi hijo pueda sanar eso que tal vez yo inconscientemente se lo generé. Y de pronto estoy lleno de culpa, lleno de remordimiento. Pero yo quiero que mi hijo se sienta en su luz. Y eso es a donde nosotros debemos llevarlos, porque ellos son luz. Estamos en la era del amor. Por eso todos los cambios que nosotros están teniendo, todo este caos es porque la casita
se está construyendo, muchas almas con ese despertar de conciencia, muchos padres que ya empiezan a mirar mucho más allá, y que ya se involucran con el sentir de sus hijos, que ya se involucran porque saben, son los primeros que saben que pueda que sea rechazado en el colegio porque no presta atención en la escuela, cuando va de visitas con la familia, pero saben que ese niño no es lo que dicen de él y lo perciben de otra forma. Por eso es que los invito hoy, de verdad, de todo corazón, a que nuestros niños puedan trascender cada vez más en la luz, porque ellos son luz. Por eso cuando llegan los niños y yo tengo el contacto con ellos, por si algo en las asesorías o en los encuentros, ellos es como si tuvieran esa información, es que ya la tienen. Y lo primero es que, claro, se sienten amenazados porque piensan que es que uno va a llegar con la crítica. Y cuando yo les digo, mi amor, no te sientas amenazado por mí. No te sientas, mi amor, porque yo no te voy a juzgar. Yo te veo en la luz y tú eres luz. Tú eres poder, mi amor. Y eres un alma muy expandida. Todos los niños y jóvenes como tú son muy expandidos. Por eso tu hiperactividad, tu impulsividad, es porque tú vienes a mover mi corazón. Y muchas veces sientes tu espíritu atrapado. Y por eso es que tú reaccionas de esa forma. Por eso es importante que tú te quedes con lo que tú sientes en tu corazón, con lo que es tu esencia y no con lo que dijeron de ti. Inmediatamente ustedes no se imaginan cómo empiezan a comprender todas estas palabras, porque estos niños ya tienen escrito en sus códigos, grabado en su ADN, la nueva conciencia, la nueva dimensión, la dimensión del amor, la dimensión consciente, la que ya no vamos a cambiar almas, autoestima, amor por letras bonitas, por años pasados, ¿sí? Por cosas externas. Por eso es que si tú conectas con esta información, tú te vas a dar cuenta que también fuiste ese niño rechazado y que sientes mucha inseguridad para muchas cosas, sientes inseguridad para ese actuar, ¿sí? Y que has tenido muchos sueños, pero quedaste de pronto en esa zona cómoda, ¿sí? Dejaste ir, como muchos jóvenes, me dicen muchas personas, dejé ir el verdadero amor de mi vida, Martica, por inseguridad, porque sentía que no era suficiente para él, porque fui tan rechazado que cuando me llegó el verdadero amor, no lo pude sentir, tuve miedo, porque tuve miedo a que yo le hiciera daño, a que no diera la talla, a que no fuera suficiente. Igual con todos los elementos, me salió un trabajo, me salió una propuesta, pero no, huyo, no puedo, tengo miedo, pero todo eso que lo generó una herida de rechazo. Ese niño que le gustaba pintar y que lo regañaron porque pintaba mucho y gastaba muchas hojas, ya luego va a decir, no, una propuesta, no, prefiero quedarme en la zona cómoda. Por eso es que es tan importante que podamos comprender cómo fluye la conciencia de nuestros hijos, cómo fluye la energía de nuestros hijos. Porque si nosotros no le hacemos conscientes de esa parte, ellos van a crecer con esos niños heridos y no van a poder reconocerse en su soberanía, porque son soberanos, somos potentes, todos somos estrellas, potentes, soberanos. Y este es un año en el que el ser va a reclamar la soberanía, en que el ser va a reclamar la paz, en que muchos van a decir no, ya, quiero renacer como el ave fénix. Es el año en el que va a seguir habiendo, dijéramos, mucha intensidad, nos van a llevar a cambios porque se sigue expandiendo. La Madre Tierra en su luz desea toda esta trascendencia y estos niños vienen a traer esas nuevas frecuencias. Por eso es tan importante reconocerlos en su cuerpo emocional, porque es en el cuerpo emocional donde está la respuesta. La respuesta no está en lo externo.
La respuesta no está en la letra bonita, en las calificaciones, en los millones de ejercicios, en que ven te castigo. No, la respuesta está en el cuerpo emocional, porque es ahí donde nosotros debemos llevar a que esa sombra que no es mala, que no es nada negativo, que nos rechazamos, porque todos hemos tenido herida de rechazo, que en el planeta Tierra todos hemos vivido todas las heridas, ¿no? Solo que unos con más intensidad que otros, y quienes se han dado, nos hemos dado la oportunidad de sanar, pues entonces ya podemos aceptarnos con el todo, ¿no? Entonces cuando ya llevo a reconocerme y a poder escuchar ese interior, a poder reconciliarme con esas emociones que de niño yo las sentía, pero me reprimía, y ya luego siento que no era nada malo, que yo no era un niño malo porque me movía, porque tenía la impulsividad, porque mi atención me costaba, porque era un niño muy soñador, más conectado a la dimensión donde venía, al cielo, a frecuencias más altas. Entonces, por supuesto, es cuando el ser, ahí es donde reclama la soberanía. Es cuando el ser ya puede decir, wow, pero hay que trascender esa herida, porque esa herida, observen el bloqueo que va a generar. Entonces puede que ellos mecánicamente hagan las cosas, pero cada vez más van a llenarse de ansiedad, hasta que se bloquean totalmente. Se bloquean totalmente. Por eso, para esto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero que todo, es importantísimo que tú como padre, como madre, como abuelito, porque yo sé que están viendo abuelitos, como tío, como maestro, no importa. Primero que todo, sientas que tú también fuiste un niño que también viviste el rechazo. Y que ese rechazo hacia tu autenticidad, hacia tu esencia, te llevó a no aceptar esa naturaleza tuya, esa naturaleza nuestra, porque todos lo hemos vivido, esa naturaleza nuestra, y que nos enconcháramos, ¿no? Te enconcharas. Entonces, ese enconchamiento llevó a que esas emociones estuvieran ahí reprimidas, esa energía se bloqueara, ¿sí? Se bloqueara. Esa emoción no fue expresada en ese momento. Y si fue expresada, no fue escuchada. Por eso es que muchos niños me dicen, pero ¿de qué sirve, Martica, que yo le diga, un ejemplo, en la escuela, que yo diga que los amigos no quieren jugar conmigo si no hacen nada? Si no hacen nada, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo expreso si sé que no voy a tener esa comprensión? Si sé que no va a haber resolución. ¿Lo comprenden? Entonces, lo primero que tú tienes que ver es en dónde está también tu herida de rechazo. ¿Dónde está? ¿Por qué fuiste rechazado? ¿Por qué fuiste rechazado? Porque también eras el niño gordito, flaquito, o morenito, o el niño que también le costaba estudiar, o hiperactivo, o el niño impulsivo, o el niño que no se comportaba igual que sus hermanos, o la niña que era muy tímida, o el niño que de pronto botaba la palabra, no obedecía, porque lógico, estaba muy fiel a lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde está esa herida de rechazo? Perdón. Se cortó el directo. Se cortó, pero acá en Instagram, ¿no? No, en Instagram está bien, pero... Ay, perdón, acá en Instagram es que se cortó el directo en YouTube, quién sabe qué sería. Ay, yo era muy tímida, ven, yo lo leo acá. Es que no pude ver acá. Tan lindo, ven. Tere, tú eras muy tímida, sí. Por eso es que tu hijito, Tere, tú estuviste en uno de los seminarios, ¿cierto? Tú analiza que él es muy movido, como que no siente pena, ¿sí te das cuenta? Porque vino a eso. Y también me costaba la escuela, todo bien.
Fue por varios segundos. ¿Será que en YouTube está todavía? YouTube Como se que cortó no. del todo. En YouTube se cortó del todo, hay que pesar. Pueden ver, en Instagram está bien, sí. En YouTube sí se cortó del todo. Qué pesar. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Sigamos entonces aquí la transmisión. ¿Fue hace rato que se cortó en YouTube? Ay, por eso es que se están pasando aquí, hay que pesar. ¿Quién sabe qué sería? Esperemos aquí unos minuticos. Demos unos 30 segundos. No está, que en YouTube no está hace rato. Ay, lástima. Qué pesar, qué pesar. La verdad no, Tanto el problema. hace rato se cortó en YouTube. Lástima. Sí, bueno, igual pues, sí, continuar. Yo sé que los que están, van a emigrar acá a Instagram, pues ya saben que estamos acá por Instagram también, entonces, pues tengamos la confianza que emigran, ¿listo? Entonces, exacto, el rechazo. Mira lo que dice Tere, porque era tímida. Entonces, ¿dónde está ese rechazo? Porque en ese rechazo es donde está esa represión emocional, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos expresar, nos permitamos expresar esas emociones. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de sanación, que es lo que ustedes pueden hacer con sus hijitos, cortito, para que puedan comprender cómo es. Entonces, lo primero es reconocer que eso que a mí siento miedo, que me cuesta, es porque a lo mejor recibí ese rechazo, ¿no? Cuando yo siento ese rechazo, entonces pues voy a huir, ya sé que no, antes de ser rechazado, venga, no lo hago. Yo pienso que cuando yo era niña nunca le daba gusto con nada, exacto. Sí. Había desmotivación, ¿sí ves? No se puede. Sí, esa parte. Entonces, primero yo lo reconozco. Ya después de eso, es importantísimo que nosotros podamos comprender cuáles fueron las emociones que nosotros sentimos. Por decir algo ahorita, ustedes que están aquí, yo quiero que me escriban, cuando ustedes sienten con sus hijitos, ¿qué emociones sienten ustedes que ellos sienten cuando se sienten rechazados? O cuando ustedes se sienten rechazados, a ver. Escríbanme ahí por el chat. ¿Qué emociones sienten ustedes que ellos sienten por sentirse rechazados? Aparte de la tristeza, ¿no? Mucha tristeza. ¿Qué más creen que podemos sentir cuando estamos así en esa experiencia de rechazo? ¿Qué sienten ellos? Tristeza. Muy bien. ¿Qué más pueden sentir? Decepción. Exacto. Ira, impotencia, frustración, desilusión. Me duele mi corazón. Tristeza y rabia. Exacto. Mucha frustración. Todos eso, Sandrita. Tristeza y rabia. Injusticia. Crecen con un sentimiento. Se sienten disminuidos. Esa es la palabra. Disminuidos. ¿Y cómo explicarles a ellos? Entonces ahí es donde vamos a la herramienta. ¿Listo? Entonces, se sienten incapaces. Exacto. Entonces, debemos comprender cada vez más que, perdón, que me están diciendo a ver si de pronto se pueden conectar a YouTube. ¿Sí? Bueno, ahorita miramos. Mi niña tiene 8 años y ha llegado al punto de rogarnos que no la enviemos a la escuela. Exacto. No entiende las clases, se siente triste y con baja autoestima, tonta. Exacto. Recuerda, mira, yo te digo, ellos vienen a modificar todo este sistema. Por eso estos niños no están soportando el sistema. Porque estos niños vienen a traer lo nuevo. Entonces no van a poder adaptarse, como yo lo he dicho en los videos. Por eso la importancia ya de encontrar otras alternativas, de buscar cosas con más apertura, de no permitir que crezcan así. Porque ya sabemos que ya tenemos es que trascender, mostrarles en el amor, ¿sí? Todo ese contexto. Entonces, vamos a comprender cómo es que yo puedo ayudarle a mi hijo a trascender y cómo ustedes como padres pueden ayudar a trascender esa herida de rechazo. Entonces, cuando nosotros sentimos una emoción que nos lastima, cuando nosotros sentimos una emoción de niños, ¿sí? Saluda de nuevo acá.
Hola, se cortó en YouTube, no sé, la verdad yo no fui consciente hasta qué momento escucharon, hasta dónde habrán escuchado. No sé. Bueno, igualmente pues vamos a procurar, en este momento estoy haciendo conciencia de cómo ayudarlos a trascender esa herida de rechazo y cómo lo podemos hacer en nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, cuando yo vivo la herida de rechazo, toda herida a mí me va a generar una emoción, ¿sí? Los que ahorita ustedes me escribieron, ¿no? Tan bonito, tristeza, desilusión, me siento disminuido, enojo, frustración, ¿sí? Entonces, estamos en la era del despertar de conciencia. Nosotros sentíamos esas emociones y esas emociones no eran vistas, esas emociones no eran resueltas, ¿sí? Nosotros crecimos sin resolver ese cuerpo emocional. Por eso es que crecimos y como decía ahorita una mamita Tere, me siento todavía, siento mucha tristeza porque esa emoción no ha sido resuelta. ¿Qué pasó con la herida de rechazo? Al yo tener la herida de rechazo, entonces creo que esa parte de mí es mala, que esa parte de mí no vale, que esa parte de mí no es merecedora. Entonces, al rechazo le voy a llevar más rechazo. Si yo soy rechazado por ser un niño con conducta hiperactiva, entonces voy a rechazar mi hiperactividad. Entonces, al rechazo le llevo la energía del miedo, la energía de la incomprensión, le llevo la energía del desamor y no la energía del amor. Por lo tanto, esa herida va a tomar mucho más fuerza, ¿sí? Porque ya cuando tú trasciendes y ya despiertas en conciencia, ya tú te permites sentir todas las emociones. Tú te permites abrazarte en el todo y te das cuenta que somos seres de luz, que somos potentes, que nuestros niños son potentes, que nuestros niños y nuestros hijos son infinitamente maravillosos y que hay es que respetarles la esencia y que tienen que abrazar esa parte de ellos. Entonces, por eso es importante que ellos expresen el cuerpo emocional. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, cuando llegue tu niño, no es tanto al hacer, ay mamita o papito, deja de hablarles, entonces retírate, ya no juegues con ellos. No, porque ahí estás yendo a la conducta, pero no al cuerpo emocional. Y él va a trascender ese cuerpo emocional cuando pueda comprender y sentir ese cuerpo emocional, pueda él conciliarse con esas emociones. Ahí es cuando se desbloquea esa energía. ¿Listo? Exacto. Yo no sirvo para nada. Eso es otra expresión que dicen los niños. Entonces, un ejemplo. Tu hijito llegó hoy porque se sintió rechazado porque no lo dejaron jugar fútbol. O tu niña llegó porque se sintió rechazado porque no hizo la tarea. Entonces, en ese momento tú debes dedicarte a ayudarlo a resolver la emoción. Entonces, tú vas con él y le dices, bueno, mi amor, comprendo lo que tú sientes, pero me vas a decir de una forma, vas a sacar desde tu interior, porque yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para comprenderte, yo estoy aquí para comprender y acompañarte en ese sentimiento que tú tienes. Yo estoy aquí para hablar de ese rechazo que tú sentiste. Entonces, van a hacer que él exprese todas esas emociones, que las nombre. O sea, él tiene que poner en palabras lo que sintió. Entonces, un ejemplo, no me dejaron jugar fútbol. Entonces, el niño va a expresar, ¿cómo te sentiste, mi amor? Me sentí enojado. No le vas a reprimir nada. O sea, si tu niño en ese momento sintió, un ejemplo, envidia, ahí es donde está la liberación, cuando no se juzga la emoción. ¿Listo? No se juzga la emoción, sino que se les permite sentir la emoción. Y se les permite sentir que si ellos sintieron ese enojo, esa rabia, esa tristeza, esa envidia, hace parte de su humanidad, hace parte de su ser. Y él se va a abrazar con el todo.
Entonces ahí es donde hay la iluminación, ahí es donde hay la trascendencia. ¿Listo? Ahí es donde hay la trascendencia. Por eso es tan importante que nosotros podamos ir a ese cuerpo emocional y podamos liberar ese cuerpo emocional. ¿Listo? La respuesta está en la liberación del cuerpo emocional. La respuesta está en yo no cohibir ese cuerpo emocional, sino simplemente sentirlo, sentirlo. Entonces, en este momento, pues ojalá nos dé el tiempo y nos dé la transmisión, porque la verdad se está cortando. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de 2 minuticos en donde vamos a hacerlo en la práctica para que ustedes comprendan cómo lo pueden hacer en ustedes y en sus niños. ¿Listo? En sus alumnos, en eso. Entonces, van a cerrar los ojitos. Van a hacer una inspiración muy profunda, se van a poner muy cómodos. ¿Listo? Van a hacer una inspiración muy profunda. Y cuando inspiren van a sentir que entra por su cabecita un rayo de color blanco brillante. Y con cada inspiración ese rayo empieza a descender por su frente, cabeza, hombros, brazos, manos, por el pecho, por la cadera y empieza a iluminar cada una de las células. Siguen inspirando, baja por las piernas y sale en forma de unas raíces que se conectan al corazón de la Madre Tierra. Y desde allí, con muchísimo amor, desde su parte adulta, van a conectar con ese rechazo, con uno de los rechazos que hayan tenido cuando eran niños o en este momento, ¿sí? Un ejemplo, me viene a la imagen cuando a mí me rechazaban porque era una niña que no me motivaba, o a mí me rechazaban porque era muy lenta para escribir o no leía bien. Van a conectar con ese momento, van a sentir, van a conectar con ese momento. Se van a llevar la manita al corazón, porque desde el corazón es que nosotros hacemos la sanación. El corazón es en donde está la verdad, ahí es donde está la respuesta de todo, no en la mente. Sí, la mente es el contexto inconsciente del corazón. Y se van a permitir sentir todas las emociones que les generó ese rechazo. ¿Listo? Todas las emociones. No van a cohibir ninguna, no van a sentirse mal con ninguna, no se van a sentir mal porque sentí enojo, porque sentí rabia, o porque sentí mucha envidia, o porque sentí una ira terrible. No la van a rechazar. Simplemente se van a aceptar en su humanidad. Y en la medida en que lo van expresando, se van aceptando en su humanidad. Y van siendo consciente de todas las emociones. Y sentí tristeza, desilusión, frustración, soledad, miedo, pánico, todo lo que hayan sentido. Y se van a permitir reconocerla, y mientras la van diciendo me acepto, me acepto, me acepto mi humanidad, acepto, porque esto hace parte de mí, hace parte de mi ser. Mi cuerpo emocional lo abrazo con infinito amor, no lo rechazan, no lo rechazan. Me reconcilio con mi pasado, me reconcilio con esto que sentí, me reconcilio con este dolor, me reconcilio con estas emociones. Y trasciendo en mi amor, trasciendo en mi luz. Después de que la sientan, se permitan sentirla con todo el corazón, sin juzgarse, respetando el sentir, sin rechazarse. Entonces van a sentir cómo se libera lo que hayan sentido, y ya luego entonces van a decir: honro estas emociones, pongo amor en esta parte de mí, trasciendo en mi amor, trasciendo en mi luz, y me quedo
en el ser soberano, en la luz que soy. Abrazo mi sombra, abrazo mi dolor. Es como estar consintiendo al niño herido, ¿sí? Abrazo este dolor, abrazo estas emociones y trasciendo en el amor. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de sentir y de no juzgar el sentimiento, entonces ahí es cuando ese bloqueo empieza a liberarse. Por eso es importante que cuando los niños vayan y les digan, es que mami sentí esto, no papi, eso no pasa nada, no le vas a decir no pasa nada, porque sí pasa, en su corazón sí pasa, en el corazón nuestro sí pasó, sí siente dolor, sí siente tristeza, sí siente injusticia, sí pasa. O sea, en pocas palabras, es atender la emoción. ¿Listo? Ya, pues habrán contextos lógicos mucho más profundos, ¿no? Que es lo que yo hago aquí en los procesos, en todo el proceso con los niños y con los jóvenes que hacen todos sus procesos aquí con pedagogía sana, porque hay dolores que están muy encapsulados. Entonces, por eso la importancia de liberarlos. Entonces, es súper importante que podamos respetar esa emoción y trascenderla en amor, comprenderla y en luz. También es súper importante, siguiente herramienta, que los niños comprendan que sí tienen un apoyo, que si el niño se siente rechazado en la escuela con el compañerito, sí tú lo vas a escuchar. No es que tiene que seguir yendo y seguir soportando todo ese dolor, sino que tú estás ahí para apoyarlo. Tú estás ahí para ayudarlo, tú estás ahí para acompañarlo, tú estás ahí para no quedarte en intenciones, sino en cambios. Por eso los padres conscientes no se quedan en intenciones, sino hacen cambios verdaderos, ¿sí? Hacen cambios, los cambios que tengan que hacer para poder trascender. Y es importantísimo también que esa expresión de los niños no solamente sea verbal, sino si tú sientes, porque hay niños y jóvenes que ya llegan con tanto bloqueo que no pueden sacarlo verbalmente. O sea, ya tienen tanto bloqueo que no pueden expresarlo, ¿sí? Tienen pavor de expresarlo, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos acudir, ¿sí? A que lo pueda dibujar, lo pueda pintar, si pueda, o muchas veces le podemos decir, dilo tú, mi amor, en voz baja, si no quieres decirlo en voz alta. Pero cuando hay mucha desconexión, a veces los niños ni siquiera son conscientes de las emociones. Por eso crecemos y hemos sentido todas esas heridas y ni siquiera somos conscientes. ¿Qué sientes? No, nada, porque hemos puesto esa coraza, ¿no? No sé cómo se sintieron, si alguno me quiere decir cómo se sintió cuando en este momento, ¿no? En este ratico de hacer conciencia de la emoción, de sanación. ¿Qué pudieron sentir cuando lo hicieron, cuando pudieron reconocerse en esas emociones? ¿Qué pudieron sentir? Si pudieron hacerlo, si se les facilitó, si les costó encontrar las emociones, ¿cómo pudieron en esa parte? Eduardo dice, yo soy de lo peor, yo como padre hago todo lo malo, que dice Martita, y de verdad me cuesta tanto, he visto tus videos, tengo conciencia, pero caigo en lo mismo. Eduardo, tranquilo, te lo digo de corazón. Qué hermoso que estés aquí, Eduardo, qué hermoso que haya un padre que esté presente. Simplemente ese que dice yo soy de lo peor, no eres tú, es tu niño herido. Te lo aseguro que tuviste una infancia que fue bastante también como dolorosa para ti, ¿sí? Una infancia en que fuiste muy recriminado, que de verdad sentiste, te hicieron sentir que eras de lo peor. Tú no eres de lo peor, tú eres luz. Todos somos soberanía. Por eso es importante que tú te quedes no en lo que te dijeron de ti, sino en lo que verdaderamente eres. Si tú deseas, Eduardo, sería muy bonito que escribas al interno, ¿listo? Pero es importante que tú comprendas que ese dolor se puede transmutar, que ese dolor es el niño
que se sintió así. Es el niño que sintió ese dolor. Es el niño que le hicieron creer que era lo peor. Entonces, cuando tú conectes con esas emociones que de pronto te decían, ¿sí? Eres de lo peor, es que no, es que tú no haces las cosas. Tú hagas ese ejercicio. Es una de las cosas que te puede ayudar, ¿no? Pero si pudieras contactarte por el interno sería muy bonito. De las cosas que te puede ayudar, ¿sí? Cuando te decían eso, ¿qué sentías? Rabia, frustración, tristeza, que puedas reconocer esas emociones para que puedas liberar ese cuerpo emocional. Porque cuando ese cuerpo emocional está atrapado, la vida te va a poner experiencias muy parecidas para que vuelvas a sentir ese dolor y lo puedas liberar. ¿Me hago entender? Y eso es lo que nos están poniendo ahorita. Ustedes ven que hay muchos cambios y hemos sentido mucha frustración en las relaciones, conflictos, rupturas, como que ya nosotros no queremos cambiar, ya no queremos como seguir en las mismas. Entonces es importante que ya tú tienes la intención. Y si ya te quedas ya tienes la intención, Eduardo, yo sé que vas a pasar a la acción porque ya lo estás haciendo, ¿listo? Entonces es importantísimo que puedas sentirte y ojalá te puedas comunicar por el interno. Nuestra hija tiene 8 años y nos ruega llorando que por favor no la enviemos a la escuela. Dice que se siente como una tonta. Exacto. Bueno, ahí en primer lugar tú tienes que mirar, Nelvin, tienes que mirar también si tu niña te está mostrando algo. Si tú también cuando pequeña también rechazabas la escuela, ¿sí? Te hacían sentir. Y en segundo lugar, ya tú sabes, ya tenemos que pasar de la intención a la acción. Si tu niña se siente así, ¿sí? Es importante que ella exprese la emoción, pero que tú empieces a hacer cambios. Mirar un sitio en donde verdaderamente ella sea potenciada, en donde verdaderamente ella se sienta bien. Porque recuerden que estos niños ya no, o sea, esa enseñanza vieja ya no está para ellos. O sea, estos niños ya vienen ya con nueva información y ellos no pueden aguantar esto. Entonces, si tu niña te dice eso, es porque es una niña muy potente, muy sensible, es una niña de luz, es súper evidente. Y es importante que tú hagas lo posible para que ella pueda sentirse cómoda y la protejas en tu autoestima. O sea, ¿qué es lo que uno debe hacer como padre? No permitir que esa frecuencia sea dañada. Mantenerlos en su frecuencia. ¿Listo? Puedes hacer todos los cambios que sean necesarios para eso. Listo. Entonces, me dicen aquí que se sigue así como con fallas. Entonces, de verdad, de corazón, a todos aquellos que quieran inscribirse al seminario 28 y 29, aún hay cupos. Vamos a ampliar todo esto y vamos a profundizar. Miren, ese seminario va a estar súper potente, se lo digo de corazón. ¿Cómo educo conscientemente a mi hijo con déficit de atención, hiperactividad, impulsividad o autismo? Entonces los espero, de verdad les envío un abracito. Pueden comunicarse por WhatsApp, igual en la descripción dejamos la información. Y gracias de verdad, y espero de verdad que para el próximo directo, la verdad es que hacíamos rato, no hacíamos un directo, voy a intentar hacerlos mucho más seguidos, podamos de verdad hacerlo sin que haya estas fallas técnicas. Así que les doy un besito, un abrazo a todos y de verdad muchas bendiciones. Chao. Sí, ahí en eso.